Permíteme entrar contigo en un territorio que pocos se atreven a explorar, un lugar donde la medicina convencional se queda sin respuestas y donde el alma comienza a susurrar verdades que el mundo prefiere silenciar. Hoy quiero hablarte de algo que he observado durante más de 40 años de caminar junto a miles de personas. Esos cansancios extraños que llegan sin explicación, que no responden a ningún tratamiento y que pueden ser, permíteme decirlo con toda claridad, la forma más sutil y amorosa en que el Señor trata de comunicarse contigo. Si últimamente has estado experimentando un agotamiento que no tiene sentido médico, si te levantas más cansado de lo que te acostaste, si sientes como si tu energía vital se escapara por rendijas invisibles que nadie puede encontrar, entonces este mensaje ha llegado a ti por algo más que casualidad. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no solo reorganizará tu comprensión sobre lo que realmente te está pasando, sino que te dará las claves para descifrar un código divino que muy pocos conocen. Durante décadas de acompañar a personas en procesos espirituales profundos, he sido testigo de un patrón que se repite una y otra vez. Hombres y mujeres que llegan a mi consulta arrastrando una fatiga inexplicable, que han visitado médicos, que se han hecho todos los análisis imaginables y que reciben siempre la misma respuesta. Está todo bien, no tienes nada. Pero ellos saben, en lo más profundo de su ser, que algo está sucediendo. Y tienen razón. ¿Has notado cómo ciertos cansancios llegan justo en momentos específicos de tu vida? ¿Cómo aparecen cuando estás a punto de tomar una decisión importante o cuando tu corazón comienza a abrirse a una verdad nueva? No es coincidencia, es comunicación divina. El Señor, en su infinita sabiduría, utiliza el lenguaje del cuerpo para hablarnos cuando nuestros oídos espirituales están cerrados al ruido del mundo. Y uno de sus medios favoritos es precisamente este, el cansancio sagrado que nos obliga a detenernos, a escuchar, a mirar hacia adentro cuando todo nuestro ser está gritando que sigamos corriendo hacia afuera. Imagínate por un momento que tu cuerpo es como un templo antiquísimo con muros que han escuchado oraciones y lamentos durante siglos. Cada célula, cada fibra, cada latido lleva grabada la memoria de lo divino. Cuando el Señor quiere hablarte y tu mente está demasiado ocupada, demasiados ruidos, demasiado resistente, Él encuentra otros caminos, y el cansancio extraño es uno de sus lenguajes más elocuentes. Pero aquí viene lo que quiero que entiendas con total claridad. No todo cansancio tiene origen espiritual, pero ciertos tipos de agotamiento sí son mensajes directos del cielo. Y la diferencia está en los detalles, en esas señales que la medicina no puede medir, pero que tu alma reconoce inmediatamente. He visto cómo personas que vivían desconectadas de su propósito divino comenzaban a experimentar una fatiga particular justo antes de recibir un llamado espiritual profundo. He observado cómo otros, que estaban a punto de alejarse de caminos tóxicos, sentían un agotamiento específico que los obligaba a detenerse y reconsiderar. Y también he sido testigo de cómo aquellos que resistían una transformación necesaria recibían a través del cansancio la invitación amorosa pero firme del Señor a soltar el control. Ahora, antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está resonando en tu corazón, si sientes que estas palabras están tocando algo verdadero en tu experiencia, te invito a suscribirte a este canal. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de lo que otros callan, exploramos territorios que la religión tradicional evita y compartimos revelaciones que pueden cambiar tu vida para siempre. El contenido que vas a encontrar aquí no lo escucharás en ningún púlpito convencional. Volviendo a tu cansancio inexplicable, quiero que comprendas algo fundamental. El Señor nunca hace nada sin propósito. Cada síntoma en tu cuerpo, cada sensación extraña, cada agotamiento que no tiene explicación lógica, puede ser una invitación divina a un nivel más profundo de conciencia y comunión con Él. ¿Recuerdas aquellos pasajes bíblicos donde Jesús se retiraba a lugares solitarios? ¿Donde los profetas pasaban tiempo en el desierto?
donde los grandes místicos encontraban a Dios en la quietud forzada, el cansancio extraño puede ser tu propio desierto portátil, tu invitación personal a un encuentro que tu vida acelerada no te está permitiendo tener. Pero cuidado, porque aquí también hay un territorio peligroso. Este mismo cansancio que puede ser bendición divina, también puede convertirse en prisión si no sabes interpretarlo correctamente. Si lo ignoras, si luchas contra él, si lo medicas sin entender su mensaje, puedes estar cerrando una puerta que el Señor está tratando de abrir en tu vida. Durante años he visto personas que malinterpretaron estas señales. Algunas se volvieron hipocondríacas, buscando enfermedades donde había llamados espirituales. Otras se resignaron a vivir con una fatiga crónica sin jamás preguntarse qué quería decirles su Creador a través de ella. Y unas pocas más se medicaron tanto que silenciaron por completo la voz suave del Espíritu que trataba de guiarlas. Pero también he visto los milagros. He sido testigo de transformaciones extraordinarias cuando alguien finalmente entiende el código, cuando deja de pelear contra el cansancio y comienza a escucharlo, cuando se rinde a la invitación divina que llega disfrazada de agotamiento. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que el Señor te conoce tan íntimamente que sabe exactamente qué tipo de señal necesitas. Para algunos, usa sueños. Para otros, sincronías. Para muchos, utiliza personas que aparecen en el momento justo. Pero para ti, que tienes el corazón acelerado y la mente ocupada, Él está utilizando tu propio cuerpo como mensajero. Piénsalo, tu cansancio extraño puede ser la forma más amorosa en que Dios te está diciendo: detente, hijo mío, necesitamos hablar. Puede ser su manera de prepararte para algo grande que viene, o quizás es su modo de rescatarte de algo que te está dañando sin que te des cuenta. En las Escrituras leemos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No te parece fascinante que Jesús hable de trabajo y carga? Él entendía perfectamente que a veces el agotamiento del alma se manifiesta como agotamiento del cuerpo. Pero aquí viene lo que necesitas entender urgentemente. El tiempo es crucial. Estas señales divinas no son eternas. Tienen una ventana de oportunidad. Si las ignoras demasiado tiempo, si te resistes demasiado, el Señor encontrará otras formas de comunicarse contigo y créeme, pueden ser mucho menos sutiles y amorosas que un simple cansancio extraño. Por eso, al final de este vídeo, quiero que me cuentes en los comentarios: ¿has experimentado ese tipo de agotamiento inexplicable? ¿Has sentido que tu cuerpo te está pidiendo algo que no sabes cómo darle? Tu experiencia no solo me interesa a mí, sino que puede ser la clave que ayude a otra persona que está pasando por lo mismo. Y si conoces a alguien que está lidiando con fatiga crónica sin explicación médica, comparte este mensaje. No como quien reparte consejos médicos, sino como quien extiende una posibilidad de esperanza y comprensión diferente. Porque lo que vamos a explorar juntos en los próximos minutos puede ser exactamente lo que tu alma ha estado esperando escuchar. Ahora bien, déjame contarte algo que he observado durante décadas de acompañar personas en crisis, algo que la medicina tradicional no tiene en sus manuales. Existe un mapa, hermano, un mapa secreto del agotamiento que viene de arriba. Y cuando aprendes a leerlo, cuando descifras sus señales, tu vida cambia para siempre. ¿Sabes por qué? Porque no todos los cansancios son iguales. No todos nacen del esfuerzo físico o del estrés emocional. Hay una fatiga diferente. Una fatiga que tiene propósito, que tiene mensaje, que tiene origen celestial. Y distinguir entre una y otra puede ser la diferencia entre seguir arrastrándote por la vida o entender que estás siendo guiado por manos invisibles. El primer tipo de cansancio que debes conocer es el que yo llamo el cansancio de advertencia. Escúchame bien, porque esto puede salvarte de errores terribles. Imagínate que estás manejando por una carretera y de repente, sin razón aparente, te invade un agotamiento tan profundo que apenas puedes mantener los ojos abiertos. Tu primera reacción será pensar que necesitas café, que trabajaste demasiado, que es normal, pero ¿y si no lo es? He documentado casos donde personas experimentaron este cansancio repentino justo antes de tomar decisiones que habrían arruinado sus vidas. Una mujer en Bogotá me contó cómo,
El día que iba a firmar un negocio millonario, despertó con una fatiga tan extraña que apenas podía levantarse de la cama. Pensó en cancelar la cita, pero su ambición la empujó a seguir adelante. 3 meses después, descubrió que sus socios la habían estafado. El cansancio había sido una advertencia que ignoró. ¿Ves el patrón? Dios no siempre habla con voces audibles o visiones dramáticas. A veces simplemente apaga tu energía cuando estás a punto de caminar hacia el precipicio. Es su forma suave pero firme de decirte: detente, no vayas por ahí, hay algo que no ves. Este cansancio de advertencia tiene características muy específicas. Llega de repente, sin causa física aparente, te hace sentir como si tuvieras plomo en las venas y, curiosamente, desaparece cuando cambias el rumbo, cuando postergas esa decisión, cuando eliges quedarte en casa en lugar de salir. ¿Has experimentado algo así alguna vez? Si es así, déjame un comentario contándome cuándo, porque necesitas saber que no estabas imaginándote nada. Pero hay un segundo tipo de fatiga, completamente diferente: el cansancio de preparación. Este es más sutil, más profundo y dura semanas, incluso meses. Es como si tu alma fuera un campo que necesita barbecharse antes de la siembra. Dios permite que te agotes para vaciarte de lo viejo, para hacer espacio para lo nuevo que quiere plantar en ti. ¿Recuerdas a Elías bajo el enebro? El profeta estaba tan exhausto que pidió morirse, pero Dios no lo levantó inmediatamente. Primero lo dejó dormir, lo alimentó, y después le mostró que ese agotamiento era necesario para prepararlo para el encuentro en el monte Horeb. El cansancio no era castigo, era preparación para una revelación extraordinaria. He visto esto una y otra vez: personas que atraviesan temporadas de fatiga inexplicable, que van de médico en médico sin encontrar respuestas físicas y después descubren que estaban siendo preparados para un nuevo capítulo de sus vidas, un ministerio, un matrimonio, una misión, un don espiritual que estaba a punto de manifestarse. Este cansancio de preparación se reconoce porque viene acompañado de una necesidad intensa de soledad. Tu cuerpo pide retiro, silencio, descanso profundo. No es depresión, aunque se puede parecer. Es un llamado interno a hacer espacio, a limpiar la casa del alma. Y si lo honras, si no luchas contra él, sino que te rindes a ese proceso de vaciamiento, comenzarás a notar cambios sutiles, pero profundos en tu percepción, en tu sensibilidad espiritual, en tu capacidad de discernir. Ahora quédate conmigo porque viene lo más importante. El tercer tipo de cansancio es el más misterioso de todos: el cansancio de llamado. Este no te advierte de peligros ni te prepara para algo futuro. Este te separa, te aparta del mundo de las multitudes, de las distracciones, para acercarte a él. Es el cansancio que experimentan los contemplativos, los místicos, las personas que están siendo llamadas a niveles más profundos de intimidad con lo divino. Es una fatiga santa que hace que las cosas del mundo pierdan su brillo, que las conversaciones superficiales te agoten más que el trabajo físico, que sientas una atracción irresistible hacia el silencio y la oración. ¿Conoces esa sensación de estar en medio de una reunión social y sentirte completamente desconectado, como si fueras un extraño observando desde afuera? Esa fatiga que te invade cuando intentas participar en actividades que antes disfrutabas no es antisocial, hermano. Puede ser que estés siendo llamado a algo más profundo. Juan de la Cruz lo describió como la noche oscura del alma, pero no siempre es tan dramático. A veces es simplemente un agotamiento persistente que te empuja hacia adentro, hacia los espacios sagrados de tu corazón donde Dios quiere encontrarse contigo sin interferencias. Cada uno de estos cansancios tiene su propio lenguaje corporal. El cansancio de advertencia te pesa en el pecho, como si una mano invisible te presionara para que te sientes. El de preparación se siente más en los huesos, una fatiga profunda que pide descanso horizontal, sueño reparador. El de llamado, curiosamente, te cansa más la mente que el cuerpo. Es como si tu cerebro se negara a procesar las trivialidades del mundo. Y aquí viene algo que muy pocos entienden. Estos cansancios divinos no responden a los remedios tradicionales.
Puedes dormir 12 horas y despertar igual de agotado. Puedes tomar todas las vitaminas del mundo y seguir sintiendo esa fatiga misteriosa, porque no necesitas energía física, necesitas comprensión espiritual. Cuando reconoces cuál de estos tres cansancios estás experimentando, todo cambia. Si es advertencia, te detienes y reevalúas tus decisiones. Si es preparación, te rindes al proceso y confías en lo que está por venir. Si es llamado, buscas la soledad sagrada donde Dios quiere hablarte. Pero ojo, no quiero que uses esto como excusa para la pereza o la irresponsabilidad. Hay una diferencia enorme entre el cansancio espiritual y la simple falta de disciplina. El cansancio divino viene con paz en el fondo del alma, incluso en medio del agotamiento. El otro viene con ansiedad, culpa, inquietud. ¿Cómo sabes cuál es cuál? Ora. Pregúntale directamente a Dios qué está pasando en tu cuerpo, en tu energía, y escucha, no con los oídos, sino con esa parte de ti que reconoce la verdad cuando la escucha. La respuesta llegará, te lo aseguro, porque Dios no es un Dios de confusión. Si está usando tu cansancio para hablarte, también te dará la sabiduría para entender el mensaje. Solo necesitas la humildad para considerar que tu fatiga puede tener un origen más alto de lo que imaginabas. ¿Has sentido alguno de estos tres tipos de cansancio en tu vida? ¿Hay alguna fatiga inexplicable que te está acompañando ahora mismo? Permíteme contarte algo que cambió mi comprensión para siempre sobre estos avisos divinos. Hace 3 años conocí a una mujer en Colombia, una empresaria exitosa, que llegó a mi conferencia con una pregunta que me estremeció. ¿Por qué cada vez que estoy a punto de firmar un contrato importante me da un cansancio que no puedo explicar? Esta mujer, llamémosla Carmen, había desarrollado un patrón extraño. Cada vez que se acercaba una oportunidad de negocio que parecía perfecta sobre el papel, su cuerpo comenzaba a fallarle. No era enfermedad, había visitado a los mejores médicos. Los exámenes salían impecables. Pero ahí estaba, una fatiga profunda, inexplicable, que llegaba justo antes de decisiones que cambiarían su vida. Al principio, Carmen luchaba contra esta fatiga. Tomaba vitaminas, bebía más café, se forzaba a seguir adelante, hasta que aprendió a escuchar, porque cuando empezó a prestar atención descubrió algo extraordinario. Cada vez que había ignorado ese cansancio y había firmado de todas formas, terminaba perdiendo dinero o entrando en sociedades que la traicionaban. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? El Señor estaba usando su cansancio como un sistema de alerta temprana. Su cuerpo se convertía en el receptor de una sabiduría que su mente consciente aún no podía procesar. Carmen me contó que la última vez que sintió esa fatiga fue antes de firmar un contrato millonario con una empresa aparentemente sólida. Esta vez, en lugar de luchar contra el cansancio, decidió investigar más profundamente. Contrató a auditores privados, habló con antiguos empleados, revisó cada documento con lupa y descubrió lo que su espíritu ya sabía. La empresa estaba en bancarrota oculta y el contrato era una trampa para transferir sus deudas. Este es el testimonio del silencio. Cuando nuestro corazón sabe algo que nuestra mente aún no puede articular, el cuerpo se convierte en el mensajero. Y el cansancio inexplicable es una de sus formas más poderosas de comunicación. He documentado casos similares durante décadas, personas que sienten una fatiga extraña días antes de que alguien cercano los traicione. No es coincidencia, es conexión. Nuestro espíritu percibe las frecuencias de la deslealtad antes de que se manifiesten en acciones concretas. Te voy a contar sobre Miguel, un pastor de México que me escribió hace 2 años. Durante semanas había sentido un agotamiento profundo cada vez que pensaba en su mano derecha, el líder de jóvenes en quien más confiaba. Miguel no entendía por qué ese cansancio llegaba específicamente cuando oraba por esta persona o cuando planeaba darle más responsabilidades en el ministerio. La fatiga era tan específica que llegó a pensar que estaba desarrollando algún tipo de aversión irracional, hasta que decidió investigar discretamente y descubrió que este líder había estado desviando fondos de la ofrenda de los jóvenes durante meses. Su espíritu había detectado la corrupción mucho antes de que las evidencias físicas aparecieran. Pero ¿sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?
No todos los cansancios inexplicables nos advierten sobre peligros. Algunos nos preparan para bendiciones que nuestro vaso actual no puede contener. Escúchame bien, hay una fatiga que llega antes de los milagros. Una preparación espiritual que nuestro cuerpo necesita hacer para recibir lo que viene. Es como si el Señor nos dijera: necesito que descanses, que te vacíes, que te prepares, porque lo que viene es más grande de lo que tu estado actual puede manejar. Conocí a una enfermera en Bogotá que experimentó esto de manera dramática. Durante 2 meses sintió un cansancio inexplicable que la obligaba a llegar temprano a casa, a rechazar turnos extra, a simplemente estar quieta. Sus compañeras la acusaban de pereza, ella misma se sentía culpable. Pero ese periodo de quietud forzada coincidió exactamente con el tiempo que necesitaba para estudiar inglés en las noches, sin darse cuenta consciente de por qué lo hacía. 2 semanas después de que el cansancio desapareció misteriosamente, recibió una oferta para trabajar en un hospital de Estados Unidos. Una oportunidad que nunca había buscado, que llegó a través de conexiones inesperadas y para la cual estaba perfectamente preparada gracias a ese inglés que había estudiado durante su periodo de fatiga inexplicable. ¿Ves el patrón? Su cuerpo sabía que necesitaba prepararse para algo que su mente consciente aún no vislumbraba. La fatiga no era obstáculo, era preparación. He observado este fenómeno en empresarios antes de expandir sus negocios, en artistas antes de su breakthrough creativo, en ministros antes de recibir unciones mayores. El cansancio inexplicable que los obliga a desacelerar, a reflexionar, a estar disponibles para las oportunidades que están por llegar. Pero aquí viene algo que me tiene fascinado y quiero que prestes mucha atención porque esto puede cambiar tu perspectiva sobre lo que estás viviendo ahora mismo. Existe una conexión directa entre el cansancio extremo y los cambios de vida inminentes. Cuando nuestro destino está a punto de tomar un giro significativo, cuando estamos en el umbral de una nueva temporada, nuestro sistema energético necesita recalibrarse. Es como si todo nuestro ser necesitara hacer una pausa para sincronizarse con la nueva frecuencia que estamos a punto de habitar. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido una fatiga inexplicable semanas antes de conocer a la persona que cambiaría tu vida? Antes de recibir esa llamada que alteraría tu rumbo profesional? Antes de tomar esa decisión que sabías en el fondo que era correcta pero que te daba terror? Este cansancio pretransformacional es real, está documentado en mi experiencia con miles de personas y puede estar sucediéndote ahora mismo. No es depresión, no es pereza, no es falta de vitaminas, es tu espíritu haciendo espacio para lo nuevo. Te voy a dar una clave práctica que ha funcionado para muchas personas. Cuando sientes ese cansancio inexplicable, en lugar de luchar contra él, hazle estas preguntas específicas. ¿Qué decisión estoy a punto de tomar que mi corazón sabe que no es correcta? ¿De qué peligro invisible me está protegiendo esta fatiga? ¿Para qué bendición me está preparando este descanso forzado? Y luego, esto es crucial, date permiso para descansar sin culpa. Entiende que no estás siendo improductivo, estás siendo obediente a una guía superior, que no estás perdiendo tiempo, estás ganando discernimiento. Hay personas que me han escrito años después para contarme que siguieron este consejo durante una temporada de cansancio inexplicable y que al final se dieron cuenta de que ese periodo de quietud los había salvado de errores costosos o los había preparado para oportunidades extraordinarias. Mira, si has llegado hasta aquí y algo en tu interior está resonando con estas historias, si hay una fatiga en tu vida que los médicos no pueden explicar, si sientes que tu cuerpo te está hablando en un idioma que aún no entiendes completamente, quédate conmigo porque en los próximos minutos vamos a explorar cómo distinguir entre el cansancio natural y estas comunicaciones sobrenaturales. Y si conoces a alguien que está luchando con una fatiga inexplicable, que está confundido porque su cuerpo no responde como antes, comparte este mensaje con esa persona. Podría ser exactamente lo que necesita escuchar para entender que no está enfermo, sino que está siendo guiado. ¿Has experimentado alguno de estos patrones en tu propia vida? ¿Hay algún momento en que el cansancio te haya protegido de algo o te haya preparado para algo mejor sin que te dieras cuenta en ese momento? Porque hay algo que debemos entender, hermanos míos, y es que este patrón del cansancio divino no es nuevo.
no es algo que comenzó contigo o conmigo. Está escrito en las páginas sagradas desde el principio de los tiempos. Y cuando comienzas a ver estos códigos en las Escrituras, cuando empiezas a descifrar lo que realmente nos está diciendo el Todopoderoso a través de la fatiga, te das cuenta de que hemos estado leyendo la Biblia con ojos ciegos durante siglos. Permíteme llevarte a un momento específico, a una historia que todos conocemos, pero que pocos han comprendido realmente. Elías, el profeta de fuego, el hombre que hizo descender lluvia del cielo y que confrontó a los profetas de Baal con poder sobrenatural. Este mismo Elías, después de la victoria más espectacular de su ministerio, se encuentra corriendo por el desierto, corriendo no hacia algo, sino huyendo de algo. Y llega el momento en que su cuerpo no puede más. Se sienta bajo un enebro, un árbol solitario en medio de la nada, y le pide a Dios que se lleve su vida. Ya basta, Señor, le dice. Estoy cansado. Pero fíjate bien en lo que sucede después. No es casualidad que el Señor envíe a un ángel justo en ese momento de agotamiento extremo. El ángel no lo reprende, no le dice, levántate y deja de quejarte. Le trae comida, le permite dormir, y cuando despierta, vuelve a alimentarlo. ¿Ves el patrón? El cansancio de Elías no fue una falla, fue una cita divina. Dios usó ese agotamiento para alejarlo del ruido, para llevarlo a un lugar donde pudiera escuchar la voz suave y apacible en el monte Horeb. Sin ese cansancio extremo, Elías nunca habría experimentado uno de los encuentros más íntimos con Dios registrados en toda la Escritura. Y esto me lleva a preguntarte algo que quiero que reflexiones profundamente. ¿Cuántas veces has interpretado tu cansancio como abandono de Dios cuando en realidad era su invitación a un encuentro más profundo? Pero hay más, mucho más, porque si avanzamos en las Escrituras, nos encontramos con una imagen que ha perturbado a teólogos durante 2000 años. Jesús, el Hijo de Dios, sentado junto al pozo de Jacob en Samaria, agotado por el camino, el texto dice específicamente que estaba fatigado del camino. Y es precisamente en ese estado de cansancio humano que tiene lugar uno de los encuentros evangelísticos más poderosos de todo el Nuevo Testamento. La mujer samaritana se acerca al pozo y Jesús, desde su fatiga, le revela verdades eternas sobre el agua viva. ¿Coincidencia? Para nada. El maestro estaba demostrando algo profundo, que la fatiga no disminuye la unción, sino que a veces la intensifica. Que cuando nuestro cuerpo está débil, el espíritu puede estar más abierto a los misterios del reino. Y aquí quiero hacer una pausa porque sé que hay alguien escuchando esto que ha estado luchando con la culpa. Has sentido que tu cansancio te está alejando de Dios, que no puedes servir como antes, que no tienes la energía para orar como solías hacerlo, pero lo que el enemigo no quiere que sepas es que Jesús mismo experimentó esa fatiga humana. Y fue precisamente en esos momentos cuando algunos de sus encuentros más poderosos tuvieron lugar. Ahora, si realmente quieres ver algo que va a transformar tu comprensión del cansancio divino, tenemos que hablar de Getsemaní, porque aquí es donde muchos predicadores se quedan callados, donde muchos maestros evitan profundizar. Los discípulos, esos hombres que habían caminado con Jesús durante 3 años, se duermen en el momento más crítico de la historia humana. Pedro, Santiago y Juan, los del círculo íntimo, no pueden mantener los ojos abiertos mientras Jesús lucha con la agonía más grande jamás experimentada. Y la primera reacción es juzgarlos, ¿verdad? Decir que fallaron, que fueron negligentes, pero espera un momento. Y si había algo más profundo sucediendo, las Escrituras dicen que estaban cargados de sueño. No dice que eran perezosos o descuidados, dice que estaban cargados de sueño, como si algo los estuviera presionando hacia ese estado. Y aquí está la revelación, que me estremeció cuando la recibí. A veces Dios permite que durmamos porque hay batallas que Él debe pelear solo. ¿Te das cuenta? Los discípulos no podían ayudar a Jesús en esa lucha espiritual específica. Era algo que el Hijo de Dios tenía que enfrentar en soledad absoluta. Y el sueño que los cubrió no fue falta de amor, sino protección divina. Fueron protegidos de ver algo que sus corazones humanos no podían soportar. Y esto me lleva a preguntarte, ¿cuántas veces has interpretado tu necesidad de descanso
como falta de compromiso espiritual, cuando en realidad Dios te estaba protegiendo de cargas que no te correspondía llevar. Pero déjame llevarte aún más profundo en este misterio, porque si queremos entender realmente el código bíblico del cansancio, tenemos que ir hasta Jacob, ese patriarca torcido, ese luchador, ese hombre que pasó su vida tratando de obtener por su propia fuerza lo que Dios ya había prometido darle por gracia. Jacob está huyendo, cansado, con una piedra por almohada, en un lugar que considera maldito. Betel, que significa casa de Dios, pero él no lo sabe todavía. Solo sabe que está exhausto, que ha llegado al final de sus fuerzas, que no puede dar un paso más. Y es precisamente en ese estado de agotamiento total que recibe la visión más espectacular del Antiguo Testamento. La escalera que conecta cielo y tierra, los ángeles subiendo y bajando, la promesa renovada, el encuentro cara a cara con el Todopoderoso. Todo esto sucede cuando Jacob no puede más, cuando su cuerpo ha dicho basta, cuando su mente está demasiado cansada para elaborar estrategias o planes. ¿Ves el patrón que se repite? El cansancio como portal, la fatiga como invitación, el agotamiento como preparación para lo sobrenatural. Y esto no son coincidencias, hermanos. Estos no son accidentes literarios. Son códigos divinos, patrones espirituales que se repiten a través de toda la historia de la humanidad. Porque hay algo en el agotamiento humano que abre puertas celestiales que de otra manera permanecerían cerradas. Cuando Pablo habla de que el poder se perfecciona en la debilidad, no está siendo poético, está describiendo una ley espiritual tan real como la gravedad. Cuando nuestras fuerzas naturales llegan al final, cuando nuestro cuerpo nos obliga a parar, algo se activa en el reino invisible. Y aquí está la clave que quiero que atesores. El mismo Dios que permitió que Elías se agotara bajo el enebro, que permitió que Jesús se fatigara junto al pozo, que cubrió a los discípulos con sueño en Getsemaní, que usó el cansancio de Jacob para revelarle su gloria, ese mismo Dios está obrando en tu vida hoy. Tu fatiga inexplicable, ese cansancio que los médicos no pueden diagnosticar, esa necesidad constante de descanso que te hace sentir culpable, podría ser exactamente lo que Dios está usando para prepararte para algo que ni siquiera puedes imaginar todavía. Porque cuando entiendes estos patrones bíblicos, cuando comienzas a ver el cansancio no como maldición, sino como invitación, todo cambia. Dejas de luchar contra lo que Dios está permitiendo y comienzas a preguntarte qué quiere revelarte en medio de tu debilidad. ¿Has considerado que tal vez tu cansancio actual es tu enebro, tu pozo de Jacob, tu Getsemaní personal? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque cuando comenzamos a entender el cansancio como un lenguaje divino, nos topamos con algo que la medicina convencional no puede explicar. He visto casos, hermanos, casos documentados, que harían tambalear las creencias más arraigadas de cualquier médico materialista. Permíteme contarte lo que he observado durante décadas de acompañar almas en crisis. Llega una persona al consultorio médico arrastrando una fatiga que le consume la vida. Se hace todos los estudios imaginables, análisis de sangre completos, resonancias magnéticas, tomografías, pruebas de tiroides, vitaminas, minerales, todo perfecto. Los números brillan en los resultados como pequeños soles de normalidad, pero el paciente sigue arrastrando los pies como si cargara el peso del mundo. ¿Qué dice el médico? ¿Está usted bien? No tiene nada. ¿Qué siente el paciente? Incomprendido, loco, desesperanzado. Pero aquí está la clave que nadie les dice. Tal vez los doctores están buscando en el lugar equivocado. He documentado testimonios de personas que después de años de visitar especialistas, de tomar vitaminas, de cambiar dietas, encuentran sanidad completa simplemente postrándose en oración genuina. No hablo de autosugestión ni de efecto placebo. Hablo de transformaciones físicas reales después de encuentros espirituales profundos. Una mujer de Guadalajara me escribió hace 2 años. Llevaba 3 años arrastrando un cansancio que me impedía trabajar. Había gastado todos mis ahorros en médicos privados. Una noche, desesperada,
me puse a orar con una intensidad que nunca había experimentado. No pedí sanidad, solo lloré delante de Dios confesando que no entendía qué estaba pasando conmigo. A la mañana siguiente desperté con una energía que no sentía desde mi juventud. Han pasado 2 años y jamás regresó esa fatiga. ¿Casualidad? Déjame contarte otro caso. Un ingeniero de Bogotá, hombre de ciencia, escéptico por naturaleza, 5 años de cansancio crónico. Había consultado clínicas en Estados Unidos, especialistas en Europa, nada. Un día, visitando a su madre enferma, ella le pidió que oraran juntos. Él accedió solo para complacerla, sin fe real. Durante esa oración, sintió como si algo pesado se desprendiera de sus hombros. La fatiga desapareció esa misma semana y no ha regresado en 4 años. Pero aquí viene lo que realmente te va a sorprender. Existe un fenómeno que he llamado cansancio de intercesión, y es más común de lo que imaginas. Hay personas que se agotan físicamente no por sus propias luchas, sino por cargar intercesoriamente las cargas de otros sin siquiera darse cuenta. La Biblia habla de llevar los unos las cargas de los otros, pero algunos creyentes sin saberlo desarrollan una sensibilidad espiritual tan aguda que literalmente absorben el cansancio emocional y espiritual de quienes los rodean. Son como esponjas energéticas que se saturan con el dolor ajeno. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te sientes más cansado después de visitar a ciertas personas? ¿Por qué después de una conversación aparentemente normal con alguien que está pasando por problemas, tú terminas agotado como si hubieras corrido una maratón? No es coincidencia, es intercesión inconsciente. El fenómeno funciona así. Tu espíritu, sensible a la realidad del reino, percibe la angustia espiritual de otros y automáticamente comienza a interceder. Pero como no lo haces conscientemente, tu cuerpo recibe el impacto sin que tu mente entienda qué está pasando. Result ha dado un cansancio inexplicable médicamente que los doctores jamás podrán diagnosticar porque están buscando virus cuando deberían estar evaluando llamados. He visto madres que se agotan intercediendo por hijos rebeldes sin saber que están intercediendo. Sienten una fatiga constante, van al médico, todo está bien, pero ellas siguen arrastrando una pesadez que no comprenden. Hasta que alguien con discernimiento espiritual les explica: hermana, tu espíritu está orando por tu hijo día y noche, y tu cuerpo está pagando el precio de esa intercesión. Y aquí está lo fascinante. Cuando estas personas aprenden a interceder conscientemente, cuando toman control espiritual de lo que estaba pasando automáticamente, el cansancio no desaparece completamente, pero se transforma, se convierte en un cansancio con propósito, con esperanza, con resultados visibles. La conexión entre nuestros estados espirituales y nuestros niveles de energía física es más directa de lo que la medicina occidental está dispuesta a admitir. Tu alma y tu cuerpo no son entidades separadas que casualmente comparten el mismo espacio. Son un sistema integrado donde lo que afecta a uno impacta inevitablemente al otro. Cuando tu espíritu está en guerra, tu cuerpo siente la batalla. Cuando tu alma está cargando pesos que no le corresponden, tus músculos se contraen, tu sistema nervioso se altera, tu energía se drena. Los análisis de sangre pueden estar perfectos, pero si tu realidad espiritual está en crisis, tu realidad física lo reflejará. Por eso Pablo escribió sobre presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, porque entendía que la adoración genuina involucra cada célula, cada respiración, cada latido, y cuando adoramos en medio del cansancio, cuando ofrecemos nuestra fatiga como incienso, algo sobrenatural sucede. Lo que parecía agotamiento se transforma en fortaleza. He documentado casos de personas diagnosticadas con síndrome de fatiga crónica que encontraron sanidad completa cuando descubrieron su llamado específico de intercesión. Una mujer de Medellín había estado postrada por años. Los médicos no encontraban causa. Un día, durante una vigilia de oración, tuvo una visión clara. Dios le mostró que había sido llamada a interceder específicamente por misioneros en países cerrados al Evangelio. Desde que asumió conscientemente ese llamado, su energía se restauró completamente.
¿Significa esto que todo cansancio es espiritual? No, pero significa que todo cansancio tiene una dimensión espiritual que la medicina tradicional ignora completamente. Y cuando abordas esa dimensión, cuando dejas de pelear contra el síntoma y comienzas a escuchar el mensaje, la sanidad llega de maneras que desafían toda lógica humana. La medicina del alma funciona con principios diferentes a la medicina del cuerpo. No se basa en químicos, sino en fe. No se mide en miligramos, sino en lágrimas derramadas en la presencia de Dios. No requiere recetas, sino rendición. Y tal vez, solo tal vez, ese cansancio que te tiene, visitando doctores, sin respuestas, no necesita más vitaminas. Tal vez necesita más altar. Tal vez necesita menos análisis y más adoración. Tal vez necesita que dejes de preguntarle a los hombres qué tienes y comiences a preguntarle a Dios para qué te tiene. Porque cuando entiendes que tu cansancio puede ser tu ministerio, que tu debilidad puede ser tu fortaleza, que tu fatiga puede ser tu llamado, todo el paradigma cambia. Ya no eres víctima de una condición inexplicable. Eres un intercesor escogido, un guerrero de oración, un canal de sanidad que Dios está preparando para algo específico. ¿Has experimentado sanidad física después de un encuentro genuino con Dios? Me gustaría que al final del vídeo nos compartas tu testimonio, porque estos relatos son medicina para otros que están pasando por lo mismo. Pero déjame llevarte un paso más allá, porque aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. No todos los cansancios que experimentas vienen del mismo lugar, hermano mío. Y si no aprendes a discernir la fuente, puedes estar desperdiciando mensajes preciosos del cielo, o peor aún, abriendo puertas que no debes abrir. Permíteme contarte algo que descubrí después de décadas de observación y miles de testimonios. Tu cansancio tiene una firma espiritual única, como una huella dactilar invisible que revela exactamente quién está tocando a tu puerta. Y cuando digo quién, me refiero a fuerzas que operan desde dimensiones que van mucho más allá de lo que tus ojos físicos pueden percibir. Escúchame bien. Cuando el Señor utiliza el cansancio para hablarte, hay características específicas que nunca fallan. Primero, es un agotamiento que viene acompañado de una extraña paz interior. Sé que suena contradictorio, pero los que han vivido esto lo entienden perfectamente. Es como si tu cuerpo dijera no puedo más, pero tu espíritu susurrara todo está bien. Es el cansancio del labrador que ha trabajado en el campo del Padre, del soldado que ha peleado la batalla correcta. El cansancio divino tiene otra marca distintiva. Viene precedido de un periodo intenso de actividad espiritual. Has estado orando más de lo normal, has estado sirviendo con pasión, has estado en guerra intercesora y de pronto, como si alguien desconectara un interruptor, tu cuerpo dice basta. Pero aquí está lo hermoso, ese agotamiento prepara, no destruye. Prepara tu espíritu para recibir algo nuevo, algo más grande de lo que has conocido hasta ahora. ¿Sabes cuándo aparece este cansancio sagrado? Te voy a dar un patrón que he observado una y otra vez. Aparece generalmente en los momentos de transición espiritual. Justo antes de que Dios te lleve a un nuevo nivel de revelación, justo antes de que abra una puerta que has estado esperando, justo antes de que te use de manera extraordinaria, es como si el Señor pusiera tu cuerpo en modo de descanso obligatorio para que tu espíritu pueda procesar lo que viene. Pero hay otro tipo de cansancio, y aquí tienes que poner mucha atención. El cansancio que viene del enemigo tiene una naturaleza completamente diferente. Es un agotamiento que llega con desesperanza, con una sensación de vacío que no puedes explicar. Es el cansancio que te hace cuestionar tu fe, que te susurra que todo lo que haces no sirve para nada, que Dios se ha olvidado de ti. Este cansancio maligno tiene horarios específicos. He notado que ataca especialmente en las madrugadas entre las 3 y las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque son las horas en las que tu resistencia espiritual está más baja, cuando tu mente consciente está menos alerta para discernir. Es el cansancio que te despierta con angustia, que te roba el sueño reparador, que te hace levantarte más agotado de lo que te acostaste. También observa esto. El cansancio del enemigo viene acompañado de pensamientos obsesivos, de preocupaciones que dan vueltas como un disco rayado en tu mente. Mientras que el cansancio divino trae claridad mental,
incluso en medio del agotamiento físico, el cansancio demoníaco trae confusión, niebla mental, incapacidad para concentrarte en las cosas de Dios. Te voy a enseñar algo práctico que puedes hacer ahora mismo. Cuando sientas ese cansancio extraño, antes de sacar conclusiones, hazte estas preguntas. ¿En qué momento del día apareció? ¿Qué estaba haciendo espiritualmente antes de sentirlo? ¿Cómo se siente mi espíritu en este momento más allá del cansancio físico? ¿Este agotamiento me acerca a Dios o me aleja de Él? Hay una técnica espiritual que he desarrollado después de años de investigación y que quiero compartir contigo. Cuando experimentes ese cansancio inexplicable, en lugar de luchar contra él, ponte en posición de oración. Pero no cualquier oración, sino una oración específica de discernimiento. Dile al Señor: Padre, si este cansancio viene de ti, dame entendimiento de lo que quieres enseñarme. Si viene del enemigo, dame autoridad para reprenderlo en el nombre de Jesús. Y aquí está la clave. Quédate en silencio y observa qué sucede en tu espíritu en los siguientes minutos. Si el cansancio viene de Dios, comenzarás a percibir una dulce presencia incluso en medio del agotamiento. Pueden llegar pensamientos de gratitud, recordatorios de su fidelidad o simplemente una sensación de estar cobijado por brazos invisibles. Si viene del enemigo, al mencionarlo el nombre de Jesús con autoridad, sentirás cómo se afloja, como si algo soltara su agarre sobre tu energía vital. Permíteme contarte sobre María Elena, una intercesora de Colombia que me escribió hace poco. Durante semanas había estado experimentando un cansancio extraño que llegaba exactamente a las 2 de la tarde todos los días. Al principio pensó que era algo físico, pero los médicos no encontraron nada. Cuando aplicó esta técnica de discernimiento, descubrió algo sorprendente. A las 2 de la tarde era exactamente cuando su hijo, que vive en otro país, salía de trabajar y caminaba por un barrio peligroso. El Espíritu Santo la estaba llamando a interceder por él en ese momento específico. El cansancio era la manera de Dios de decirle: detente, ora, tu hijo necesita cobertura espiritual ahora mismo. Cuando comenzó a obedecer esa señal divina, no solo desapareció el cansancio, sino que su hijo comenzó a experimentar protección sobrenatural en su trabajo. ¿Ves la diferencia? El cansancio divino siempre tiene propósito, siempre tiene destino, siempre busca llevarte a un lugar más alto en el espíritu. El cansancio del enemigo solo busca desgastarte, robarte la alegría del Señor, hacerte abandonar tu llamado. Hay otro patrón que debes conocer. El cansancio que viene del Señor muchas veces aparece después de que has tomado decisiones correctas espiritualmente. Has perdonado a alguien que te lastimó profundamente, has decidido apartarte de algo que sabías que no era la voluntad de Dios, has obedecido una instrucción divina que era difícil de cumplir. Es como si tu espíritu necesitara un tiempo de recuperación después del esfuerzo de obedecer. Pero también observa esto: cuando el cansancio viene del cielo, aunque te sientas físicamente agotado, tu espíritu permanece expectante. Hay algo dentro de ti que sabe que Dios está preparando algo bueno. Es muy diferente al cansancio que produce desesperanza y ganas de rendirte. La hora en que aparece tu cansancio también es reveladora. Si viene temprano en la mañana, especialmente antes de tu tiempo de oración, es muy probable que sea interferencia espiritual para impedirte buscar a Dios. Si aparece después de momentos intensos de adoración o intercesión, puede ser que el Señor esté diciéndote que es tiempo de descansar y procesar lo que acaba de impartirte. Quiero que compruebes algo en los próximos días. Cuando sientas ese cansancio extraño, en lugar de ignorarlo o frustrarte, conviértelo en una oportunidad de comunión con Dios. Pregúntale específicamente: Señor, ¿qué me quieres decir a través de este agotamiento? Y prepárate, porque muchas veces la respuesta llega de maneras que nunca esperarías. Algunos reciben revelaciones en sueños esa misma noche, otros comienzan a ver patrones en situaciones que antes no entendían, y hay quienes experimentan encuentros sobrenaturales precisamente cuando su cuerpo está más débil, porque es cuando su espíritu está más abierto a lo celestial. ¿Has notado patrones específicos en tus momentos de cansancio inexplicable? ¿Hay horas del día o situaciones particulares que los desencadenan? Me encantaría conocer tu experiencia en los comentarios.
porque cada testimonio es una pieza más del rompecabezas que nos ayuda a entender cómo habla nuestro Padre Celestial. Ahora, hermano, hermana, llegamos al momento más delicado de todo este proceso, porque una cosa es reconocer que Dios te está hablando a través del cansancio y otra muy distinta es saber qué hacer con esa información. Y aquí es donde la mayoría de las personas cometen el error más grave de sus vidas espirituales. Cuando el Señor te fatiga, tu primera reacción natural va a ser luchar contra esa sensación. Tu mente carnal va a buscar explicaciones médicas, va a querer recuperar el control, va a intentar por todos los medios regresar a tu estado anterior de energía. Pero déjame decirte algo con toda la autoridad que me dan 30 años de observar estos fenómenos. Luchar contra el cansancio divino es como luchar contra el mismo Dios. La rendición sagrada, hermano, no es debilidad. Es la máxima expresión de fortaleza espiritual. Cuando sientes esa fatiga inexplicable que hemos estado estudiando, tu respuesta debe ser exactamente la opuesta a lo que te dicta tu naturaleza humana. No resistir, sino entregarte. No buscar energía, sino aceptar la quietud. No huir del agotamiento, sino abrazarlo como el regalo que realmente es. Fíjate en las Escrituras. ¿Cuántas veces vemos a los profetas recibir palabra de Jehová precisamente en momentos de extrema debilidad? Elías bajo el enebro, agotado, pidiendo morir, y es ahí donde el ángel del Señor lo ministra. Jacob luchando con el varón hasta el amanecer, quedando cojo pero recibiendo la bendición. Pablo con su aguijón en la carne, aprendiendo que la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad. Pero aquí viene algo que muy pocos entienden. Durante estos períodos de fatiga divina, tu capacidad de intercesión se multiplica exponencialmente. ¿Por qué? Porque cuando tu cuerpo está débil, cuando tu mente está menos activa, cuando tu voluntad propia está quieta, es cuando el Espíritu Santo puede orar a través de ti con mayor libertad. He visto personas que en sus momentos de mayor cansancio inexplicable han intercedido por situaciones que ni siquiera conocían conscientemente. Una hermana me contó que durante 3 días experimentó una fatiga extraña y cada vez que se acostaba a descansar sentía una carga profunda de oración por su hermano que vivía en otro país. 3 días después recibió la llamada. Su hermano había estado al borde de la muerte por un accidente, exactamente durante esas fechas. El Señor la había usado como intercesora mientras la mantenía en un estado de vulnerabilidad y receptividad espiritual. La escucha se intensifica cuando el ruido interno disminuye. Tu fatiga no es tu enemiga, es tu maestra. Esos momentos cuando apenas puedes mantener los ojos abiertos, cuando tu cuerpo se siente como plomo, cuando cada movimiento requiere un esfuerzo sobrehumano. Son los momentos más sagrados para sintonizar la frecuencia del cielo. Pero aquí está el peligro más grande de nuestro tiempo moderno. Vivimos en una cultura que medicaliza inmediatamente cualquier síntoma que no podamos controlar. Y cuando Dios quiere hablarnos a través del cansancio, corremos a la farmacia, al médico, buscamos suplementos, vitaminas, estimulantes, cualquier cosa que nos devuelva a nuestro estado de actividad constante. ¿Entiendes lo peligroso que es esto espiritualmente? Es como taparse los oídos cuando Dios está tratando de susurrarte algo importante. No estoy diciendo que ignores tu salud física, hermano. Lo que estoy diciendo es que antes de medicar, antes de estimular, antes de forzar tu cuerpo a regresar a la normalidad, tómate el tiempo de preguntarle al Señor si Él está detrás de esa fatiga. He conocido personas que han tomado medicamentos para el insomnio precisamente cuando Dios las estaba llamando a vigilias de oración. Otros que se han llenado de cafeína cuando el Señor quería que experimentaran su fuerza en la debilidad. Es una tragedia espiritual que pasa inadvertida porque nuestra sociedad no reconoce lo sobrenatural. Déjame compartirte algunos rituales espirituales específicos que puedes implementar cuando reconoces que tu cansancio tiene origen divino. Primero, la oración de entrega. Cuando sientas esa fatiga extraña, no luches contra ella. Encuentra un lugar tranquilo, acuéstate si es necesario, y declara en voz alta: Señor, si este cansancio viene de ti, lo recibo. Úsalo para tus propósitos.
habla a través de mi debilidad. Segundo, la vigilia pasiva. No se trata de forzarte a orar o a leer la Biblia cuando apenas puedes mantener la concentración. Se trata de permanecer disponible, en quietud, con tu corazón abierto. Pon música instrumental suave, mantén una postura cómoda y simplemente permanece en la presencia del Señor. Muchas veces las revelaciones más profundas vienen en estos momentos de quietud total. Tercero, el ayuno natural. Tu cuerpo fatigado muchas veces no va a pedir comida con la misma intensidad. No fuerces la alimentación si no sientes hambre. A menudo el Señor usa estos periodos como ayunos espontáneos que intensifican tu sensibilidad espiritual. Pero aquí viene algo crucial que pocos enseñan: la importancia de la soledad cuando el Señor nos agota. En estos momentos, tu necesidad de aislarte no es antisocial ni depresiva, es profundamente espiritual. Tu espíritu está siendo recalibrado, tu frecuencia está siendo ajustada y necesitas espacio sagrado para que este proceso se complete sin interrupciones. He observado que las personas que fuerzan la socialización durante estos periodos divinos de fatiga terminan perdiendo la bendición que Dios tenía preparada para ellos. Es como interrumpir una conversación íntima con el Creador del universo para atender llamadas telefónicas. La soledad sagrada no es huir de las responsabilidades, es priorizar la cita más importante de tu vida. Si tienes familia, explícales que estás pasando por un periodo espiritual especial y que necesitas momentos de quietud. Si tienes compromisos sociales no esenciales, cancélalos sin culpa. Este es tu tiempo de comunión profunda con el Altísimo. Y aquí está una clave que cambiará tu perspectiva para siempre. Aprende a ver tu dormitorio como un santuario durante estos periodos. No como un lugar de escape, sino como el lugar más sagrado de tu hogar. Mantén tu Biblia cerca, ten un cuaderno para anotar cualquier revelación que recibas y crea un ambiente que invite a la presencia de Dios. Durante estos tiempos de fatiga divina, tus sueños van a ser más vividos, tus momentos de despertar van a estar cargados de revelación y esas horas entre el sueño y la vigilia van a ser ventanas directas al corazón de Dios. No las desperdicies llenándote de cafeína para funcionar según los estándares del mundo. ¿Sabes qué está pasando realmente cuando respondes correctamente al cansancio divino? Estás entrando en una frecuencia espiritual que muy pocos alcanzan en esta vida. Estás experimentando lo que los místicos llamaban la noche oscura del alma, pero no como sufrimiento, sino como privilegio. Estás siendo invitado a los aposentos íntimos del Rey de Reyes. Y si permaneces fiel a este proceso, si no huyes hacia las distracciones del mundo, si no te medicas para escapar de esta cita divina, vas a emerger transformado. Vas a entender misterios que antes estaban velados, vas a tener discernimiento sobrenatural y vas a caminar con una autoridad espiritual que solo tienen aquellos que han estado en la presencia íntima del Señor. ¿Has experimentado esa resistencia natural a quedarte quieto cuando Dios te fatiga? ¿Te has dado cuenta de cómo el mundo conspira para sacarte de esos momentos sagrados de debilidad? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para entender que no está enfermo, sino bendecido. El cansancio divino, hermano, hermana, es como el proceso del grano de trigo. Jesús mismo lo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y ese morir, esa muerte espiritual que experimentas a través de la fatiga inexplicable, no es el final de tu historia, es el comienzo de tu verdadera gloria. Déjame contarte algo que me ha tomado años entender. He conocido personas que después de atravesar esos periodos de agotamiento misterioso han emergido con capacidades que antes no tenían. No hablo de fantasías, hablo de testimonios reales, de transformaciones que he presenciado con mis propios ojos. Conozco a una mujer en Colombia, María Elena se llama, que durante 8 meses experimentó una fatiga tan profunda que apenas podía mantener los ojos abiertos después de las 3 de la tarde. Los médicos no encontraban nada. Su familia pensaba que se estaba volviendo perezosa, pero ella sabía
en lo profundo de su espíritu, que algo sagrado estaba ocurriendo. Y tenía razón. Después de esos 8 meses, María Elena comenzó a tener sueños proféticos, sueños tan claros, tan precisos, que su pastor tuvo que reconocer que Dios le había dado un don de revelación extraordinario. Pero fíjate bien en esto, el don no vino durante el cansancio, el don vino después del cansancio. La fatiga fue la preparación, el vaciamiento necesario para que el Señor pudiera llenar ese espacio con algo nuevo. ¿Por qué necesita Dios vaciarnos antes de llenarnos? Te voy a dar una imagen que nunca vas a olvidar. Imagínate una copa llena de agua sucia. Si yo quiero llenarla con vino puro, primero tengo que vaciarla completamente, lavarla, dejarla limpia. No puedo simplemente agregar el vino encima del agua sucia porque se contaminaría. Tu alma, después de años de vivir en este mundo, después de acumular preocupaciones, ansiedades, planes humanos, necesita ser vaciada. Y Dios, en su infinita sabiduría, usa el cansancio como el método más gentil para hacer ese vaciamiento, porque cuando estás agotado, cuando no puedes más, cuando tus fuerzas se acaban, ahí es cuando finalmente sueltas el control. He visto esto una y otra vez. En México conocí a un empresario, Roberto, que construyó un imperio basado en su propia fuerza, en su capacidad de trabajar 18 horas al día, hasta que llegó ese cansancio extraño, un cansancio que no se quitaba con vacaciones ni con descanso, un cansancio que lo obligó a delegar, a confiar en otros, a soltar las riendas de su vida. Durante esos meses de fatiga, Roberto descubrió algo que había estado buscando sin saberlo durante décadas. Descubrió a Dios, no el Dios de los domingos, sino el Dios de la intimidad diaria. Y cuando finalmente recuperó su energía, ya no era el mismo hombre. Su empresa siguió creciendo, pero ahora él operaba desde un lugar diferente, desde una fuente diferente. Ya no era su fuerza la que movía su mundo, sino la fuerza de Dios fluyendo a través de él. Esta es la bendición oculta que la mayoría no entiende. El cansancio divino no es para destruirte, es para reconstruirte. No es para limitarte, es para expandirte. No es para debilitarte. Es para conectarte con una fuente de poder que nunca se agota. Pero aquí viene algo que necesitas entender con absoluta claridad. Esta transformación no sucede automáticamente. Puedes pasar por el cansancio y no recibir la bendición si no cooperas con el proceso. ¿Cómo cooperas? Rindiendo la resistencia, dejando de luchar contra la fatiga, aceptando que tal vez, solo tal vez, Dios sabe lo que está haciendo. La mayoría de las personas desperdician estos periodos sagrados porque los malinterpretan. Luchan contra el cansancio en lugar de entregarse a él. Van de médico en médico buscando una cura para algo que no es una enfermedad. Toman estimulantes, se fuerzan a mantenerse activos, hacen todo lo contrario de lo que Dios está pidiendo. Es como si el Señor te estuviera invitando a sentarte junto a Él y tú siguieras corriendo en círculos preguntándote por qué no puedes escuchar su voz. La voz de Dios no compite con el ruido. Su presencia no se manifiesta en la agitación. Su poder no se revela en tu fortaleza, sino en tu debilidad. El apóstol Pablo lo entendió cuando escribió: «Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». No dijo: «Me resignaré a mis debilidades o soportaré mis debilidades». Dijo: «Me gloriaré», porque él sabía que la debilidad es la puerta de Cristo, entrada al poder sobrenatural. Y el cansancio, hermano, hermana, es una forma de debilidad, una debilidad diseñada por Dios para llevarte a un lugar donde nunca has estado antes, un lugar de dependencia total, de confianza absoluta, de rendición completa, y desde ese lugar, desde esa posición de aparente derrota, es donde Él hace sus milagros más grandes. He conocido artistas que después de períodos de fatiga inexplicable han creado las obras más bellas de su vida. Pastores que después de caminar por el valle del agotamiento han desarrollado una compasión y una sabiduría que transforma vidas. Madres que, después de estar exhaustas, sin razón aparente, han encontrado reservas de amor y paciencia que no sabían que existían. La diferencia entre estas personas
y aquellas que solo experimentan cansancio común es la actitud del corazón. Las que reciben la bendición son las que reconocen la mano de Dios en su fatiga, las que susurran «hágase tu voluntad» en lugar de «quítame este peso», las que ven su debilidad como una invitación divina en lugar de una maldición inexplicable. Permíteme decirte algo más. Hay momentos en los que el cansancio divino te viene para prepararte para una asignación específica. Dios te va a usar, pero primero necesitas ser equipado de una manera que solo es posible a través del vaciamiento. Piensa en Moisés en el desierto durante 40 años. Piensa en David huyendo de Saúl, agotado, perseguido, sin entender por qué su vida había tomado ese rumbo. Piensa en Jesús mismo, retirándose constantemente de las multitudes para estar a solas con el Padre, a veces tan cansado que se quedaba dormido en medio de una tormenta. Todos estos hombres experimentaron fatiga divina antes de sus grandes momentos de gloria, y no fue coincidencia, fue preparación, fue diseño, fue el proceso necesario para que pudieran llevar la presencia de Dios y no morir en el intento, porque la presencia de Dios es como electricidad de alto voltaje. Si tu sistema no está preparado para recibirla, te puede quemar. El cansancio divino es como el proceso de instalación de los cables adecuados, de los transformadores necesarios, para que cuando la gloria llegue, puedas contenerla y canalizarla sin ser destruido. Tu fatiga no es castigo, es invitación. Tu agotamiento no es abandono divino, es preparación celestial. Tu debilidad no es evidencia de que Dios se ha olvidado de ti, es prueba de que te está equipando para algo más grande de lo que puedes imaginar. Así que la próxima vez que sientas ese cansancio extraño, ese agotamiento que no tiene explicación médica, antes de entrar en pánico, antes de correr a buscar soluciones humanas, detente un momento y pregúntale a Dios qué está haciendo en tu vida. Pregúntale qué quiere enseñarte en ese lugar de quietud forzada. Pregúntale para qué te está preparando en ese desierto de fatiga, porque detrás de cada cansancio divino hay una bendición esperando. Detrás de cada período de debilidad hay un nuevo nivel de fortaleza en Dios. Detrás de cada temporada de vaciamiento hay un derramamiento glorioso que está por venir. ¿Has notado algún patrón en tu propio cansancio? ¿Has identificado esos momentos cuando tu fatiga no tenía explicación lógica, pero sí tenía propósito espiritual? Cuéntanos en los comentarios, porque tu testimonio podría ser la confirmación que alguien más necesita para entender que su agotamiento no es problema, sino proceso. Que el Señor te conceda la gracia de reconocer cuándo es Él quien te llama al descanso, que tengas la sabiduría de rendirte cuando Él quiere vaciarte, y que recibas con corazón abierto las bendiciones ocultas que vienen después del cansancio sagrado. Amén.